Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, somos estudiantes de primer año de Medicina Veterinaria y con mi grupo estaremos hablando sobre el tema de anatomía y morfología. Mi nombre es Andrea Rubio y yo les voy a estar hablando sobre las plantas superiores. Estos son organismos eucariotas fotosintéticos que están compuestos por un tejido especializado, estructura vascular y la capacidad de producir semillas. Estos están divididos en dos grandes grupos. Tenemos las gimnospermas y las angiospermas. La estructura básica de una planta consta de 4 partes. Tenemos la raíz, el tallo, la hoja y la flor. La raíz es la que se encarga de absorber agua y nutrientes. El tallo es la parte aérea de la planta, la que sostiene las hojas, las semillas y los órganos reproductivos, el cual está conformado por las flores. Y la hoja es la que absorbe la energía solar y crea la fotosíntesis. En las plantas superiores están divididos en dos partes. Tenemos el xilema, la que transporta agua y nutrientes a toda la planta, desde las raíces hasta las hojas, y tenemos el floema, que es donde transporta los alimentos que son producidos desde las hojas y le transforma a las otras partes de la planta. Las gimnospermas son cuando las plantas no tienen las semillas recubiertas por un fruto. Un gran ejemplo de ellas son las coníferas, y las angiospermas son las que tienen las semillas cubiertas por un fruto. Mi nombre es Tirado Francis y yo voy a estar hablando acerca de las plantas gramíneas y las plantas leguminosas. Las plantas gramíneas son una familia de plantas con hojas largas y estrechas y generalmente son sin ramificaciones. Estas plantas se caracterizan por su capacidad para crecer rápidamente y su resistencia a condiciones climáticas adversas. Estas plantas son una fuente importante en la alimentación del ganado y se utilizan para la fabricación de papel, de cartón y de materiales de construcción. Algunos de los ejemplos de las plantas gramíneas tenemos el trigo. El trigo es una planta cultivada en todo el mundo por sus granos y se utilizan en la elaboración de harina y otros productos alimenticios. Tenemos el maíz. El maíz es una planta muy importante en la agricultura y se utiliza para la alimentación humana y la alimentación animal. Tenemos el arroz. El arroz es otra planta gramínea cultivada principalmente en Asia y África y es un alimento que se utiliza para la alimentación de millones de personas en todo el mundo. Tenemos también la caña de azúcar. La caña de azúcar es muy importante en la producción de alimentos y se utiliza principalmente para la elaboración de azúcar y etanol. Por último, de los ejemplos, tenemos el bambú. El bambú comúnmente se utiliza para la elaboración de materiales de construcción. En resumen, acerca de las plantas gramíneas, tenemos que las plantas gramíneas son muy importantes, ya que, como se viene diciendo, se utiliza para elaborar productos alimenticios y para materiales de construcción. Estas plantas quiere decir que son muy importantes en la economía global. En cuanto a las plantas leguminosas son una familia de plantas que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno de aire en el suelo a través de la simbiosis con bacterias específicas. Estas plantas se caracterizan por sus hojas compuestas y sus flores irregulares y son una fuente importante de proteína vegetal en la dieta humana y en la dieta animal y se utiliza en la agricultura para mejorar la fertilidad del suelo. Algunos ejemplos de las plantas leguminosas tenemos el frijol. El frijol es una leguminosa originaria de América Central y Sudamérica y es una importante fuente de proteínas y carbohidratos en la dieta humana. Tenemos también la lenteja. La lenteja es originaria del Mediterráneo y Asia Occidental y es una excelente fuente de proteína vegetal, hierro y fibra dietética. Tenemos también el guisante. El guisante es originario de Europa y Asia Occidental y es una importante fuente de proteínas, de carbohidratos, de vitaminas y de minerales. En resumen, las plantas leguminosas son un grupo importante de cultivos que no solo proporcionan nutrientes a los seres humanos, sino que también tienen la capacidad de fijar en el suelo donde se cultivan el nitrógeno atmosférico. Mi nombre es Erika Briceño y estaré hablando sobre la diferencia entre las plantas gramíneas y las plantas leguminosas. La primera diferencia la encontramos en la semilla. La semilla de las plantas gramíneas, al ser plantas monocotiledóneas,
Al momento de germinar brotará una sola hoja principal, siendo diferente en el caso de las plantas leguminosas, ya que las leguminosas son plantas dicotiledóneas, es decir, que su semilla al momento de germinar brotará dos hojas primordiales. La segunda diferencia está en las raíces. Las raíces de las gramíneas, también llamadas secundarias, adventicias o nodales, son raíces que nacen en los nudos basales. Son numerosos y tienden a reemplazar las raíces embrionales. En el caso de las plantas leguminosas, sus raíces son pivotantes, es decir, son ramificaciones laterales que suelen crecer o formarse poco después de la germinación de la semilla. La tercera diferencia está en el tallo. El tallo de las gramíneas es erecto, carnoso, leñoso, cilíndrico y hueco. A diferencia de las plantas leguminosas, que su tallo es herbáceo, por lo tanto no es leñoso. Asimismo, es erecto, pero está formado por secuencias de nudos y entrenudos. La cuarta diferencia está en la hoja. Las gramíneas, al pertenecer a la familia de los pastos, su hoja es alargada y lineal. En el caso de las leguminosas, sus hojas son trifoliadas, pares, emparinadas y pesicoladas, por lo tanto no son lineales. La quinta y última diferencia está en la flor. La flor de las gramíneas son poco atrayentes, ya que son flores que suelen ser polinizadas por el aire, como es el caso de la espiga. Por el contrario, la flor de las leguminosas son plantas atrayentes, que se encuentran comúnmente en menores consistencias. Para concluir nuestra exposición, estaré hablando sobre la importancia de la anatomía de las plantas para un médico veterinario. Ciertamente el conocimiento de las plantas es necesario e importante para un médico veterinario, sobre todo cuando el médico está familiarizado mayormente con lo que es la producción animal o con la parte de grandes animales. Una de las importancias sería conocer el aporte nutricional de las plantas, según sea su exigencia, ya que algunas plantas sirven para lo que es el engorde o para la producción de leche según sus nutrientes. Otra importancia sería conocer cuál es la resistencia a la adversidad del medio ambiente, ya que algunas plantas son resistentes a lo que es las precipitaciones, las sequías pronunciadas o las sombras, el sol en exceso, etc. No todas son iguales y no todas tienen la misma resistencia. Algunas plantas también son o pueden ser agresivas, ya sea agresivas con otras plantas o agresivas con los animales, según sea su morfología interna o externa. Otra importancia sería conocer cuál es la parte de la planta que tiene principios activos útiles para la elaboración de medicamentos farmacéuticos o de suplementos alimenticios. Asimismo, es importante conocer cuáles son las plantas tóxicas para determinar una intoxicación por su ingesta a fin de llevar a cabo un tratamiento en específico. Muchas gracias, esta fue toda nuestra exposición.